Buenas tardes. Bueno, como se los comuniqué en el mensaje del día domingo, les dije que iba a grabar una clase para poder tratar de nivelarlos a todos, ¿sí? La clase espero pueda también entrar en la evaluación de segundo corte, que será el día viernes. Entonces, nada, yo voy a tratar de abarcar 3 temas en específico. El primero tiene que ver con la era del capital, ¿sí? Eh, la formación de los estados o las tipologías de estado y finalmente la era del imperio, ¿sí? Creo que los he enumerado, no va a ser en ese orden. Primero voy a hablar de las tipologías de estado, luego voy a hablar de la era del capital y finalmente voy a hablar de la era del imperio. Esto tiene varios objetivos, hacer una clase como estas. Primero, tratar de nivelar a los 3 grupos para que estemos pues como al día, ¿sí? Segundo, poder comenzar el tercer corte y el último corte ya con siglo XX, porque la intención es llegar a siglo XX al finalizar esta clase. Y tercero, tiene que ver con una noción y es la de poder abarcar la mayoría de los temas con los que nos comprometimos y que de alguna otra forma vamos a tener que hacer otra clase posterior a esta. Más adelante haré una clase y bueno, podremos sentarnos y podremos revisarlas a fondo. Mientras tanto, pues entonces nos vamos a conformar con esta clase. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el contexto con el cual parte esta clase? Esta clase parte del siguiente contexto que muchos todavía no hemos visto, muchos de los cursos no han visto, pero este tiene un contexto y es el siguiente. La sociedad, se acabaron de librar todas las revoluciones jacobinas del siglo XVIII, la revolución inglesa, la revolución norteamericana, la revolución francesa y la revolución latinoamericana. Y tal vez hemos hecho hincapié en la revolución francesa porque posterior a la revolución francesa emergió el imperio napoleónico y con el imperio napoleónico y el directorio francés los estados volvieron nuevamente a reunirse, ¿sí? Para detener, uno, el avance napoleónico y dos, detenido el avance napoleónico, determinar cuál era la suerte que iba a tener entonces Napoleón Bonaparte en todo el escenario post-revolución francesa, ¿sí? Y eso entonces, este es el panorama general, ¿listo? Esto es lo que debieron haber, este es el contexto con el cual parte esta clase. ¿Qué es lo que entonces, a qué vamos a adentrarnos en este momento? Vamos a revisar un poco el tema sobre todo el tema de los estados, ¿no? Que es el tema que en estos momentos nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Cuál es el título de esta clase? Pues les dije que eran 3 temas, pues 3 títulos. El primer título es tipología de estados, ¿sí? Es importante que nosotros abordemos el concepto de estado y la forma como los estados, como esa noción, ese concepto de estado, evolucionó posterior a la revolución, ¿sí? A todas las revoluciones. Entonces, claro, nosotros vamos a revisar el tema desde, desde la importancia de los derechos. Y es que en la actualidad nosotros conocemos derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación y bueno, hay quienes hablan de derechos de cuarta y quinta generación, ¿sí? Pero ese tema, ¿por qué será importante? Porque nosotros hemos venido hablando acerca de las transformaciones del derecho y las transformaciones del derecho están vinculadas con las transformaciones del Estado. Y yo les he dicho, vea, había un Estado secular, había un Estado clerical, luego un Estado secular, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la connotación que tienen
esta tipología de estados frente a la formación de los derechos y del derecho, ¿sí? Entonces, parte de lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con eso. Lo vamos a hacer a partir de los derechos, cómo aparecen los derechos de la primera generación en virtud de las revoluciones liberales, revoluciones jacobinas, y cómo empiezan a enmarcarse las garantías de las libertades frente al absolutismo monárquico. Y el papel del individuo, eso va a ser muy importante. Y por otro lado, recuerden que son tres las banderas de la revolución: igualdad, libertad y fraternidad. Cómo se materializa la igualdad. Y finalmente la búsqueda de la felicidad de todos los asociados del Estado a partir de las sanas relaciones, es decir, de la fraternidad. Esto va a llevar implícito unos conceptos de ciudadanía, Estado de Derecho, razón, progreso y soberanía popular. Pero para poder llegar allá y ver el contraste, porque voy a tratar también de adelantarme un poco a esta tipología de Estado hasta el siglo XX, vamos a revisarlo en esta diapositiva. Balance de las tipologías de Estado, ¿sí? Nosotros hemos venido hablando entonces de una formación de estados desde el punto de vista precario, desde el punto de vista convencional, y nosotros comenzamos diciendo lo siguiente: vea, durante la Edad Media, más específico en el siglo XI, con la Revolución Papal, se creó el Estado medieval, que tenía una influencia directa de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Cómo estaba conformado ese Estado medieval? La presencia, entonces, si uno tuviese que hacer la pirámide de escalas y grupos sociales, la pirámide estaría conformada de acuerdo a como se señala aquí en la diapositiva. Primero aparece la iglesia, y la iglesia es quien se encuentra en una posición superior, de acuerdo a lo que ya lo hemos visto, Harold Berman y la Revolución Papal, y cómo esta Revolución Papal terminó dándole prevalencia a la Iglesia Católica, ¿sí? Y fue la Iglesia la que creó este Estado. Dice Berman, no es un Estado moderno, no alcanza a ser un Estado moderno, pero sí es un Estado estructurado como se conoció en la modernidad. Es decir, recaudaba impuestos, tenía la judicialización a su cargo, tenía órganos ejecutivos y órganos legislativos. Es decir, el Estado se creó, solo que no tenía la concepción de secular. Y ya vamos ahorita a hablar del Estado secular. ¿Quiénes aparecen después? Está la iglesia y está el rey o la nobleza, ¿sí? Y en un segundo estaño se encuentran esa sociedad vasallática que funcionaba al interior de los feudos. Entonces ya nosotros habíamos revisado el derecho señorial, el derecho servil, derecho mercantil, y todos los derechos que emergieron en esta sociedad feudo-vasallática, ¿sí? Supeditados a la figura del rey y supeditados automáticamente o consecutivamente a la figura de la iglesia, ¿sí? Ese es nuestro segundo. ¿Qué características tiene este Estado medieval? En este Estado medieval no hay concepto de ciudadanos y tampoco hay un concepto de derecho, ¿sí? Esa es la característica. No se denuncian derechos, no hay derechos para ninguno, ¿sí? Tenemos una nobleza que se encuentra supeditada a la figura de la iglesia, punto. ¿En qué consiste el derecho? Ese iusnaturalismo teológico está basado precisamente en cómo se concibe precisamente las Sagradas Escrituras y cómo se concibe la sociedad a partir de lo que dice la iglesia. ¿Listo? Entonces nosotros revisamos que a partir de la Edad Media, al finalizar la Edad Media, finaliza pues con la Guerra de los 100 años, la Guerra de las Dos Rosas, la Peste Negra y todo eso, esa serie de acontecimientos, pero que a partir del descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la reforma protestante, se crea el Estado moderno. Un Estado que, a diferencia del anterior, es un Estado secular, como lo dice acá, ¿sí? Secular y concentrado, porque los estados de la modernidad iniciaron un proceso de concentración de territorios, ¿sí? Basados en el concepto de nacionalismos. No voy a adentrarme porque este tema ya lo revisamos y ya lo abordamos.
Entonces, a partir de este Estado secular, el Estado secular nace justamente con el triunfo de la paz de Westfalia, con la firma de la paz de Westfalia, ¿sí? Y en este Estado secular, la Iglesia queda por fuera de la organización estatal. Por lo tanto, quienes quedan, si anteriormente esa posición la compartía la Iglesia y el rey, automáticamente sacando a la Iglesia, el rey era el que quedaba en el escenario principal. Por lo tanto, se van a empezar a consolidar unas monarquías absolutistas, unas monarquías que no van o no tienen necesidad de compartir el poder, porque estas monarquías absolutistas concentran en sí el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Dicho entonces que este Estado secular es un Estado, este Estado moderno es un Estado secular y concentrado, es un Estado además que permitió las monarquías absolutistas, ¿sí? Aquí que revisamos, entonces tuvimos la oportunidad de ver todas las ideas de la Ilustración y en qué consistió la Ilustración y el racionalismo, ¿sí? Pero inferior a estas monarquías absolutistas se encontraban unos súbditos, ¿sí? Una sociedad conformada por pueblos nacionales. Y vuelvo nuevamente a hacer mucho hincapié en el concepto de nacionalismos. ¿Por qué? Pues porque esto va a dar paso sí o sí a que el Estado secular, que es el Estado propio de la Ilustración, ojo, se caracterice por enunciar el deber ser del derecho, ¿sí? De los derechos y de las obligaciones. Ojo, no lo está reglamentando, no está reglamentando la sociedad moderna. Lo que hizo este Estado, a partir de los monarcas absolutistas, fue enunciar el deber ser. Oiga, ¿cómo sería un Estado perfecto? Leviatán. ¿Cómo sería una sociedad perfecta? John Locke, con el segundo tratado del gobierno civil, ¿sí? Es decir, es el deber ser el que emerge en esta sociedad del Estado moderno, porque es a partir de ese deber ser que se van a diseñar los nuevos modelos que triunfen durante la era de las revoluciones. Y claro, efectivamente, seguimos prácticamente como en la Edad Media. No hay un concepto de ciudadano, no hay un concepto de derechos claros, pero ojo, ya hay un deber ser en el panorama, ¿sí? Hay un deber ser y ese deber ser empieza a marcar las riendas de este Estado moderno. ¿Por qué? Pues porque este Estado moderno se entiende desde la misma práctica de la Ilustración. Sí, entonces es el racionalismo y el racionalismo me permite vivir en una sociedad civil y esta sociedad civil está regida por un contrato social y ese contrato social regula las actuaciones o limita las actuaciones del monarca absolutista y entonces esto empieza a tener un balance. Pero ojo, esto es solo en teoría, aún no hay nada de práctica en lo que se trata de abordar en el Estado moderno. Bien, llegan las revoluciones, la era de las revoluciones, como llama Hobsbawm, y aparece la revolución inglesa, revolución norteamericana, revolución francesa y las revoluciones latinoamericanas, ¿sí? También revisamos sus causas, revisamos qué fue lo que produjeron qué produjeron estas revoluciones desde causas generales a causas específicas en cada una de ellas, pero creo que lo que aquí hay que resaltar es que las revoluciones liberales o jacobinas dieron paso al Estado de Derecho. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Un Estado medieval, que es un Estado clerical, un Estado moderno, que es un Estado secular y concentrado, y tercero, un Estado de Derecho, ¿sí? Y en este Estado de Derecho, que emerge a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues venga, van a partir de una noción muy importante y fue que las revoluciones liberales cuestionaron el papel del monarca, cuestionaron el papel del rey. Verbi Gracia, revolución inglesa, que terminó ejecutando a Carlos I. Verbi Gracia, la revolución francesa, que terminó con la ejecución de María Antonieta y Luis XIV, los reyes absolutistas por excelencia en la Europa del siglo XVIII. ¿Sí? Empezaron a cuestionar al Estado como tal.
y no, al Estado no, perdón, empezaron a cuestionar al monarca como tal. Y ese cuestionamiento de las monarquías era directamente proporcional con el cuestionamiento a la divinidad. Porque, a ver, durante el Estado moderno, el absolutismo monárquico generó una teoría de la divinidad, de la divinidad de los reyes. Me explico. Dios es el soberano, ¿sí? El soberano por excelencia. Y Dios, siendo soberano, entregaba esa soberanía directamente sobre el monarca. Y este monarca era quien se encargaba de gobernar a todos sus súbditos, ¿sí? Y miren que hay una relación vertical, pero con un intermediario, el rey. El rey era quien recibía la soberanía de Dios. Pues bien, eso fue lo que se cuestionó durante la Revolución Francesa y durante las revoluciones liberales. Y es, venga, no necesitamos del rey para ser soberanos, por eso eliminaron la figura del rey, ¿sí? Y automáticamente el pueblo recibía directamente la soberanía de parte de Dios. Esa es la noción de el pueblo soberano, de la soberanía popular, que tanto emerge en la Revolución Francesa. Piensen en esos ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. No lo están reclamando la nobleza, no lo está reclamando el clero, lo está reclamando el pueblo, porque el pueblo es soberano, ¿sí? Y era porque finalmente habían descartado esa idea claro, seguían, hay una fuerte creencia todavía en Dios durante la revolución, pero ahora Dios se comunicaba directamente con el pueblo, y el pueblo, siendo soberano, elegía sus representantes. Por eso, aquí, en este primer momento, aparecen los representantes del pueblo, ¿sí? Y ojo, claro, entonces, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo formó una democracia. Recuerden que el primer estado en hablar de democracia materialmente fue los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, los ingleses lo hicieron durante la Revolución Inglesa con Oliver Cromwell y crean el protectorado, pero recuerden que el protectorado fracasa porque va a durar más de 20 años, porque vuelven a instaurar la monarquía. Pero la segunda revolución que instauró la democracia fue la Revolución Norteamericana. Claro, no es una democracia representativa, como sí la van a hacer los franceses, pero esta es una democracia participativa a partir de los estados federados. No, aquí no. La visión que nosotros estamos hablando es la de la democracia representativa del pueblo francés. ¿Por qué? Porque los franceses llegaron precisamente a esa conclusión y era el pueblo se debía organizar, y en eso consistían las comunas en París, y era que el pueblo organizado elegía unos representantes para que velaran por sus intereses al interior de los comicios parisinos y al interior de todo el movimiento postrevolucionario francés, ¿sí? Y esta democracia se entendía una democracia representativa. ¿Qué estaba debajo de estos representantes? ¿Sí? ¿Qué había debajo? Una sociedad, un pueblo, como aparece acá. Aparece entonces, en este Estado de Derecho de finales del siglo XVIII, los representantes del pueblo, a partir de una democracia representativa, y ojo, aparece una soberanía popular, ¿sí? Es decir, lo que está debajo de estos representantes es una sociedad que empieza a aparecer en el panorama, pero no está tenido en cuenta de forma material. ¿Qué piensan ustedes? Es decir, claro, estamos hablando de una sociedad que es una sociedad beligerante por el reclamo de sus derechos, ¿sí? Por exigir el cumplimiento y la materialización de sus derechos. Esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad hay que cumplirlos, hay que hacerlos, hay que materializarlos al interior de esta sociedad. Pero aquí empieza a aparecer algo y es la figura del individuo. Ojo, no del individuo en sociedad, no de la sociedad o del pueblo, sino la figura del individuo. Por eso se habla de los derechos del hombre y del ciudadano, porque por primera vez se crea el concepto de ciudadano y se enuncian unos derechos de primera generación, ¿sí?
son los que aparecen acá. Se van a enunciar unos derechos de primera generación y aparece el concepto de ciudadano como tal. Si quién es el ciudadano, qué derechos tiene el ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Esto entonces está tomando otros tintes. Ojo, revisemos las características de los anteriores estados. En el estado clerical de la Edad Media no hay un concepto de ciudadanos ni de derechos, mucho menos en la modernidad, pese a que el estado absolutista permitía y tenía ciertas libertades con sus asociados. Va a ser aquí, durante el estado de derecho, post-revoluciones liberales, que se crea el concepto de ciudadano como aquel sujeto que tiene tiene una serie de derechos y de obligaciones, ¿sí? Resaltando el tema de los derechos. ¿Listo? Y ojo, aparecen todos los derechos de primera generación. A estos primeros derechos que se entienden en la actualidad como derechos ius fundamentales, se conocen como derechos de primera generación. Es decir, estos derechos, tales como aquellos derechos que son de primer orden, que marcan las libertades, la igualdad en cualquiera de sus sentidos, son los que empiezan a marcar. Recuerden también que en este Estado de Derecho aparece un fenómeno, sobre todo con la Revolución Norteamericana, y fue la explosión de todas las constituciones. Entonces recuerden, lo vimos en clase. Constitución de Filadelfia, ¿sí? En los Estados Unidos. Que luego vaya a cambiar y vayan a concentrarla un poco más es distinto, pero es la primera constitución. Segundo, la Constitución francesa, que hacía alusión también a esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y posterior a estas constituciones, los demás estados europeos se pidieron para sí también constituciones. El caso español, recuerden, la Constitución gaditana. Cuando Napoleón termina invadiendo España, pues Fernando VII convoca a las Cortes y las Cortes le dan su estocada final con la promulgación de la Constitución de Cádiz, que ya también la explicamos en clase, no voy a entrar pues como a conversar de ellas. Entonces, este fenómeno es, estas constituciones, estos fenómenos constitucionales llevan implícito estas banderas de libertad, igualdad y fraternidad, que son los derechos de primera generación, ¿sí? Pero digamos que este Estado de Derecho tiene un problema. Todo el mundo se preocupó por diseñar, bueno, ya no tenemos un monarca, ahora vamos a montar una democracia, pero ¿qué tipo de democracia es la que tenemos? Y tratando de diferenciarse de la democracia norteamericana, inician una serie de revisiones a partir de la democracia francesa. Y es, ¿cómo funcionaría una democracia? Y hay esta preocupación de los proyectos de estados democráticos, la vamos a heredar también aquí en las colonias latinoamericanas. Las colonias se van a independizar y no solamente se independizan, sino que también entran en esa ola de constituciones, ¿sí? Colombia, desde sus primeros años de república, se promulgó constituciones a diestra y siniestra, hasta que finalmente en 1886 se quede con la constitución de Rafael Núñez. Pero más allá de todo esto, hay un proyecto por la construcción del Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de Estado es el que se tiene y qué tipo de nación es la que se tiene? Va jugando eso. Piensen por un momento en la construcción de la nación, en que la construcción de la nación va a ser un factor determinante para delimitar los estados postrevolucionarios en América Latina, ¿sí? Revisando qué tipo de nación somos, es que nosotros configuramos configuramos los límites del Estado, ¿sí? Por eso fue necesario en 1830, por ejemplo, disolver la Gran Colombia. No respondíamos a una nación como tal, venezolanos, panameños, colombianos, ecuatorianos. No, venga, esto eran demasiada gente junta
como para realmente responder a un solo nacionalismo. Entonces lo que hicieron fue limitar mucho más y hay una construcción del concepto de nación, del concepto de Estado nacional. Y esto va a dejar por fuera esta preocupación de organizar el Estado, de fortalecer la nación, va a dejar por fuera algo muy importante, y es los derechos. Habían enunciado una serie de derechos de primera generación, pero, a ver, metámonos a comienzos del siglo XIX, y es cómo enunciamos los derechos, cómo materializamos, es decir, ya nos dijeron que yo tengo derecho a la igualdad. Ahora, ¿yo cómo hago material mi derecho a la igualdad? Me dijeron que yo tengo libertad de expresión. Ahora, ¿yo cómo materializo mi libertad de expresión? Es más, no solamente cómo la materializo, cómo me la garantizan y cómo la defiendo frente a terceros, ¿sí? Y ese fue el problema que tuvo este Estado de Derecho, que el Estado de Derecho no materializaba los derechos, ¿sí? Un asunto redundante. No los materializaba, los enunciaba. Decía proyectos constitucionales, todas las constituciones decían, usted tiene derecho a tan, 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 tan. ¿Sí? Pregunta, ¿y cómo los materializamos? Que era la pregunta. Entonces, una persona en el siglo XIX que quería hacer valer su derecho a la igualdad, pensemos por un momento en la Europa industrializada del siglo XIX, todo lo que va a tener que hacer para poder materializar los derechos y enfrentarse precisamente a los derechos laborales, la explotación laboral que enmarcó la era del capital. Y venga, entonces, ¿cómo hacemos para materializar estos derechos laborales? Pues no había forma. Había derechos que se consideraban que eran fundamentales, que eran importantes para las personas, derechos de primera generación, tenían que garantizarse de forma ordinaria. Entonces ellos dijeron, claro, todavía no lo van a sospechar, va a ser en el próximo estado que empiece a generarse, que se empiecen a generar estos cambios, ¿sí? Por eso el Estado, este Estado de Derecho de finales del siglo XVIII y del siglo XIX va a fracasar a mediados del siglo XX, ¿sí? Vamos entonces a revisar el Estado social de Derecho. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que teníamos un estado clerical, eclesiástico en la Edad Media, un estado moderno, secular y concentrado a finales del siglo, que va a durar hasta el siglo XVIII, es decir, toda la modernidad desde finales de la Edad Media hasta 1789, y que finalmente encontramos un estado de derecho a partir del finales del siglo XVIII y comienzos y todo el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. ¿Qué es el Estado social de Derecho? No se lo voy a definir, creo que eso es porque me estaría adentrando en los terrenos de teoría del Estado y la Constitución, que es óbice, es una materia muy importante de su próximo semestre. Pero vamos a tratar de dar unos antecedentes históricos de este Estado social de Derecho, ¿sí? Porque dentro de estos aparecen una serie de revueltas de comienzos del siglo XX, ¿sí? Pero sobre todo un malestar social que fue heredado en el siglo XX y que venía desde el siglo XIX, y era el tema laboral, el tema de los trabajadores. En esta misma clase, más adelante, les voy a hablar sobre qué pasaba con los trabajadores, ¿sí? Pero lo cierto era que la revolución industrial había generado una explotación laboral, ¿sí? A trabajadores, especialmente a niños y a mujeres, que eran quienes trabajaban en las fábricas, en horas extenuantes, con factores muy pesados, factores laborales muy pesados, de tal forma que eso va a crear un malestar social, y a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hay un despertar de la población obrera, del proletariado como tal, ¿sí? Como llama Carlos Marx a la población, a la clase trabajadora. Este proletariado del que empieza a emerger está organizándose y se está reagrupando en sindicatos, y ojo, empiezan una serie de luchas sociales
a finales del siglo XIX en Europa y a comienzos del siglo XX. En América Latina esto va a ser de 1920 en adelante el tema de las luchas laborales, ¿sí? Pero mientras tanto Europa va a heredar ese malestar social y piensen por un momento que en 1919 el malestar era tanto que finalizada la Primera Guerra Mundial se crea un organismo muy importante que hasta nuestra fecha existe, es el organismo más antiguo de Naciones Unidas y es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿sí? Y es que la Organización Nacional del Trabajo pretendió poner fin al tema laboral, ¿sí? Todavía hasta nuestros días tienen los mismos ideales y su labor es supremamente fundamental para hacer revisión y para regular el tema laboral en cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas. Entonces, ojo, se crea la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hizo la Organización Internacional del Trabajo? Regular el tema laboral para todos los estados. Entonces, en ese momento, para los estados europeos y para Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Pero también hay un interés porque, venga, ese derecho a la igualdad del cual estamos hablando, piensen por un momento en el trabajo femenino, que en este momento las mujeres tienen un papel muy importante en las fábricas, igual trabajo, igual paga, ¿sí? Era como la consigna del momento. Entonces, esta preocupación de igualar o de materializar el derecho a la igualdad va a ser asumido por la Organización Internacional del Trabajo. Primer factor importante. Los voy a tocar así muy rápidamente porque cuando veamos siglo XX, que serán nuestras clases del tercer corte, yo me voy a concentrar única y exclusivamente en ahondar en estas cositas que realmente no es mucho lo que terminaríamos ahondando. Listo, ese es el primero. Luego, piensen por un momento la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es una de las luchas más importantes después de la Revolución Francesa, ¿sí? Y es que la Revolución Mexicana en 1910 reestructuró el tema agrario en México. ¿Por qué? Porque había una distribución desigual de la tierra respecto a la población indígena y la población mestiza frente al porfiriato, que había durado, ya llevaba más de 40 años en el poder. Porfirio Díaz se había hecho elegir desde la segunda mitad del siglo XIX y había renovado las elecciones en México a diestra y siniestra, indistinta e indiscriminada. Por lo tanto, hay un levantamiento de unas guerrillas en México, Emiliano Zapata, Pancho Villa, y se van a tomar pues se van a tomar pues la fuerza agraria, van a terminar deponiendo el porfiriato y van a instaurar, van a devolver la democracia a México, pero van a entregarnos una cosa muy importante. Este movimiento de la Revolución Mexicana va a entregar un insumo muy importante y es la Constitución de Querétaro. ¿Dónde está? Voy a anotarlas acá. A ver, entonces tenemos la creación de la UIT, el segundo es la Constitución de Querétaro, y esta Constitución de Querétaro es 1917, piensen en eso, 1919 es la Organización Internacional del Trabajo y en 1917 se da la Constitución de Querétaro, creo que es el 17, me puede estar fallando la memoria en 2 años más, ¿sí? Y en esta Constitución de Querétaro vamos también a encontrar algo muy importante y es que hay una reivindicación de derecho a la igualdad de los trabajadores
de los trabajadores y de los indígenas y campesinos sobre el uso de la tierra, ¿sí? Pero además, México, imagínense que estos mexicanos se van a crear algo sorprendente, llamado derecho de amparo, ¿sí? Y en este derecho de amparo vamos a encontrar algo muy importante, y es que el derecho de amparo era la protección inmediata a derechos fundamentales, ¿sí? Algo así como lo que nosotros aquí en Colombia conocemos como acción de tutela. ¿Listo? Entonces, vamos a llevarlo ahí, porque la Constitución de Querétaro nos va a entregar un derecho de amparo y lo va a perfeccionar durante todo el siglo XX, lo va a perfeccionar al punto de, venga, es que es un medio expedito, yo no tengo que esperar 15, 10 años, 9 años, morir en el intento a que se me garantice un derecho. El derecho de amparo para eso finalmente funciona en eso, y es en la capacidad que se tiene de hacer eficaz los derechos de primera generación, ¿sí? En hacer eficaz esos derechos que se enunciaron, pero que nadie me decía cómo materializarlos. Pues bien, aquí es donde yo estoy encontrando la forma para materializar estos derechos. ¿Listo? Eso por ese lado. Hay otra parte, otro antecedente, y es la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar. 1919 también, termina la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Alemania, en el Tratado de Versalles, le tocaron las cargas más duras, ¿sí? Y hay una preocupación por unos alemanes que están en la pobreza completa. Hay una preocupación por parte de ellos, y es, venga, ¿qué hacemos frente a la destrucción de la Primera Guerra Mundial y frente a todos los retos que implicó la Primera Guerra Mundial? Y para ello emerge la Constitución de Weimar, ¿sí? En su momento vamos a entrar nuevamente a revisar minuciosamente esto que les estoy contando en el siglo XX, pero esta Constitución también aportó una cápita de derechos fundamentales exigibles inmediatamente. Algo así como el derecho de amparo de los mexicanos, ellos también apuntaron a algo así. Y ojo, bueno, yo no he probado realmente, o no se los puedo probar, no sé si alguien sabía lo que había pasado en México con la Constitución de Querétaro. Lo cierto es que hay como una coherencia, una concordancia entre esta Constitución de Querétaro versus esta Constitución de Weimar en el punto de derechos fundamentales, ¿sí? Y del cumplimiento y la materialización de los derechos fundamentales. ¿Listo? Listo. Ya creo que esos son mis antecedentes. Esos tres antecedentes son los que resaltan, porque estalla la Segunda Guerra Mundial, bueno, se levanta el tercer round, Guerra Civil Española, y luego del levantamiento estalla la Segunda Guerra Mundial, y bueno, nos encontramos en 1945. Y en 1945 el Estado vuelve a sufrir nuevamente, creo que, muchachos, creo que 1945 es un punto de inflexión muy importante con respecto a muchas cosas, a política, a economía, a sociedad, pero sobre todo en el derecho y en la transformación del Estado, porque ese Estado de Derecho que nosotros veníamos conociendo se acaba, ¿sí? Y ellos vuelven, hay una búsqueda nuevamente, volvamos a nuestra diapositiva. Este Estado de Derecho que emerge aquí en el siglo XX se conoce como Estado Social de Derecho, ¿sí? La carga social va a implicar dos cosas, porque el concepto social, cuando se repensó este Estado, el concepto social
fue un concepto que hizo mucho hincapié. Hubiese sido Estado democrático de derecho, pero en un Estado democrático dejaba por fuera estados que habían participado durante la Segunda Guerra Mundial, verbi gracia, Inglaterra, e Inglaterra no gozaba de una democracia, entonces era como dejarla por fuera. Por eso el Estado social de derecho iba a marcar, uno, revisar el tema desde otros estados o desde otras partes, revisar el Estado social de derecho desde la óptica, uno, de la materialización de los derechos fundamentales, derechos de primera generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho se había quedado corto para lograr materializarle a las personas, al individuo, al sujeto, cómo hacer cumplir de forma eficaz sus derechos. Entonces el Estado Social de Derecho dijo, venga, nosotros tenemos unos instrumentos muy importantes, verbi gracia, el derecho de amparo que había emanado de la Constitución de Querétaro, Revolución Mexicana, verbi gracia, Constitución de Weimar, ¿sí? Y hay otro factor que se me olvidó, pero bueno, ya no viene al caso, se los explico después. Y ojo, ¿qué es lo importante de este Estado social de derecho como tal? El individuo, ¿sí? El individuo es el punto de partida de este Estado. A mí ya no me interesan los representantes, a mí no me interesa la sociedad en general, me interesa el individuo. Porque el individuo es garante de los derechos en una democracia participativa. Ojo, porque el concepto cambia. Ya no es una democracia representativa donde yo voto, elijo y que ese vaya y mire a ver qué hace o qué no hace, ¿sí? Sino que este nuevo Estado que emerge con una democracia participativa. Oiga, no basta simplemente con que yo vote, con que yo me acerque a las urnas y elija a mi representante, sino que además yo debo hacer control y veeduría sobre mis representantes. Yo debo revisar y vigilar atentamente qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, están cumpliendo con el plan que prometieron, no lo están haciendo, y hacer un control social y un control político sobre los representantes. ¿Listo? Entonces, lo más importante aquí es la sociedad, es el individuo, y debajo del individuo se encuentra la sociedad, ¿sí? Una sociedad que se enmarca en una democracia participativa, ¿sí? Es lo que aparece acá, una sociedad participativa del Estado. El tercer escalón de esta organización se entiende el Estado. El Estado está para cumplir las necesidades y para velar por el bienestar general del individuo dentro de la sociedad. Ojo, ¿cómo hago eso? Materializando los derechos. Entonces, estábamos hablando de la característica de Estado social de derecho. ¿Por qué es un Estado social? Entonces les decía, uno, el concepto de sociedad vincula también a aquellos estados que no ostentan una democracia. Verbi gracia, Inglaterra. Segundo, porque hay una preocupación al interior de este Estado social de derecho, y es que es un Estado que se acerca a la figura del individuo. El individuo como garante de los derechos, ¿sí? Y que el individuo vive al interior de la sociedad. Tercero, y creo que ya se los he dicho, pero debemos aquí también ponerlo, el Estado social de derecho garantiza los derechos fundamentales, ¿sí? Va a crear mecanismos, va a entregar herramientas al individuo para que INSEE haga propio y material sus propios derechos. Eso en tercer lugar. ¿Sí? Y en cuarto lugar, este Estado social de derecho abrió nuevamente el espectro de derechos y dijo, no, venga. Ya, producto de las revoluciones liberales, ojo, durante la Edad Media no se enunciaban derechos. En el Estado moderno, con la Ilustración, los derechos se hablaban del deber ser de los derechos, ¿sí?
Pero ya durante el Estado de Derecho, en el siglo XVIII, se crearon la primera generación de derechos, se creó la primera generación de derechos, ¿sí? Ahora, el Estado social de derecho va a partir de crear la segunda generación de derechos, ¿sí? Que son los famosos DETs. Entonces, volvamos acá. Volvamos a nuestro chat y copiemos un poco. El Estado de Derecho creó derechos de primera generación. El Estado social de derecho va a crear los derechos de segunda generación. Esos derechos de primera generación también son conocidos como los derechos ius fundamentales. En nuestra Carta Política, en nuestra Constitución, aparecen enmarcados del artículo 11 al artículo 41. El Estado social de derecho va a crear derechos de segunda generación. Y estos derechos de segunda generación son conocidos como los DETs, que son derechos económicos, sociales y culturales. Ahí está. ¿Sí? Y es que estos derechos, por primera vez, se preocuparon, este Estado se preocupó por insertar aquellas cosas que estaban quedando por fuera de los derechos fundamentales. Ejemplo, el tema laboral. Por algo se había creado la Organización Internacional del Trabajo, el tema de que los trabajadores tenían derecho a puntos suspensivos. Entonces son derechos económicos, son derechos sociales, económicos, sociales y derechos culturales. Y empiezan a aparecer, vuelvo y les digo, esto es tema, teoría de la Constitución, teoría del Estado y la Constitución. Por eso no voy a entrar a, yo les estoy diciendo cómo se crean y cuándo se crean. ¿Listo? Claro, en la actualidad nosotros tenemos derechos de tercera generación y también entendemos derechos de cuarta generación. Tenemos esos conceptos ahí en remojo, pero no será esta no es la clase idónea para que tengamos esta conversación. Y se crean entonces los derechos de segunda generación. ¿Qué caracteriza el Estado social de derecho? Aquí tal cual como está. Los derechos se garantizan, para lo cual se crean mecanismos de participación, ya se los dije. A la luz de 1945, ojo, y de la inserción de los DETs, nosotros también vamos a tener que revisar algo, y es que se viene una segunda ola de constituciones. ¿Sí? Ya se había promulgado la Constitución de Querétaro, luego la Constitución de Weimar, y se viene una segunda ola de constituciones. Constituciones que deben armonizarse con lo que dice la Carta de San Francisco, Carta de Naciones Unidas, que ya está en furor para 1948 y que empieza a ser adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y bueno, se crean los derechos de segunda generación, que son los que aparecen ahí. Listo. Estos son los 4 momentos de Estado. En la actualidad, debo decirles, hay una discusión de si el Estado social de derecho ha entrado en crisis, y en la actualidad hablamos de Estado social y democrático de derecho. Otros hablan de un Estado líquido, debido a derechos de cuarta generación, pero bueno, vuelvo y les digo, este es el cometido de esta clase, y por eso nuestras metas llegan hasta acá, hasta revisar en los conceptos contemporáneos y poscontemporáneos de Estado, que los hay, sí, los hay. Yo les puedo referenciar autores como Alan Turing, que es un politólogo, y él, por ejemplo, Alan Turing,
es un politólogo que se ha encargado de hablar sobre dos temas muy importantes, los estados contemporáneos y sobre naciones y nacionalismos. Sobre todo naciones y nacionalismos, es un tema muy apasionante. ¿Cómo se acuerdan que yo les explicaba? Y ojo, siempre se los advertí en la clase, les decía qué era una nación y les decía, este es un concepto clásico y empolvado de nación, esto ya no se utiliza. Bueno, hay que leer a Alan Turing para saber qué es en serio una nación en la actualidad, ¿no? Porque eso nos servía para el siglo XIX, las características que en su momento dimos de nación. Aquí no. Aquí la nación, en la actualidad la nación es entendida desde otras dimensiones. Bien. No puedo decirles que hagan preguntas porque no viene al caso, pero yo trataré de responder en clase las preguntas, vayan anotándolas en sus cuadernos y yo sacaré media hora de cada una de las clases e iré respondiendo pues a esto antes de que pasemos en serio a siglo XX. El segundo tema que yo quería abordar con ustedes era la era del capital. La era del capital es también conocida como la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial. Y es precisamente a partir de esto, de la era del capital, que nosotros nos regresamos, porque cuando veíamos, por ejemplo, la era de las revoluciones, yo les dije una cosa y era, oiga, la industrialización también va a ser un factor que motive las revoluciones liberales y jacobinas, ¿sí? Porque en últimas son revoluciones burguesas y es la burguesía industrial la que va a adelantar este proceso de industrialización. Es decir, un personaje clave en el siglo XVIII y el siglo XIX o una clase social clave va a ser la burguesía, porque ellos van a estar presentes tanto desde el punto de vista político en las revoluciones, como también van a hacer uso de sofisticar un poco la industria. ¿Listo? Revisemos un poco entonces esto que Hobsbawm llama la era del capital y qué se entendió por esto de revolución industrial. Se entendió por ello la transformación económica, social y tecnológica. Es la invención de maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros, ¿sí? Eso fue lo que se conoció como revolución industrial, esa transformación. Y es que la aparición de la máquina va a aumentar exponencialmente la producción. Entonces yo quiero que revisemos, yo siempre coloco este caso, es un caso hipotético, no estoy diciendo que esto se dio en alguna fábrica en especial, no, esto es un caso hipotético, ¿sí? Pero es un caso que nos ayuda a hacer un contexto de lo que aparece en el panorama. Antes de la revolución industrial, antes de eso debemos decir y debemos situar la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Ya se venía gestando y se venía sofisticando el tema de la fábrica. Piensen por un momento que la máquina no se creó antes, sino justo en el momento de la ilustración, justo en el momento del racionalismo ilustrado y del racionalismo que se encargaba de la experimentación. ¿Listo? Entonces, a mediados del siglo XVIII inicia este proceso de industrialización en Inglaterra y vamos a pensar un poco en qué era antes, cómo era después. Pensemos. Antes de la revolución industrial, en una semana, una fábrica en Liverpool, en cualquiera de las ciudades inglesas, una fábrica en una semana podía producir 10 rollos de tela inglesa. ¿Sí? 10 rollos. ¿Qué tipo de producción era? Era una producción a partir de la manufactura.
¿sí? Usted contrataba y estas personas tenían una labor que era a partir de la unión de hilos, ¿no? Y luego de que usted unía suficientes hilos y los juntaba, es decir, era una especie de tejidos horizontales y verticales. Luego tenía que pasarlo por un proceso de plancha y esto era manual, ¿sí? Como sellando la tela. Y esto me podía llevar, hay algo que aquí no aparece. Así, me podía llevar una semana. En una semana, lo que no me aparece es cuántos trabajadores estoy utilizando. Y de una vez lo podríamos hacer. Espérenme un momento. Ya, permítanme un momento. Yo modifico. 100 trabajadores. ¿Sí? Acá. Ok, volvamos entonces a la diapositiva y pensemos en esto. Una semana, 10 rollos de tela inglesa versus que hacen 100 trabajadores, con una producción a partir de manufacturas y un mercado cerrado. Yo esos 10 rollos de tela sé dónde los voy a distribuir, ¿sí? Porque son muy pocos, porque no ameritan mayor desgaste en ello. Pero pensemos que llegado el ciclo de industrialización y llegada la máquina a esa fábrica en Liverpool, miremos cómo se comportaba. Y es, en una semana, antes se producían 10 rollos, ahora se producen 1000 rollos de tela inglesa. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores necesito? Necesito 10 trabajadores. No necesito más. Y necesito 10 trabajadores, uno que manipule los hilos y el otro que esté pendiente de la máquina. Y la máquina prácticamente lo está haciendo todo. Es una producción industrializada. ¿Sí? Entonces, y esto me va a generar, ojo, ya yo tengo 1000 rollos que repartir, entonces, claro, yo sigo cubriendo el mercado que tenía, pero además me siguen quedando rollos de tela. Entonces yo voy a abrir a otras partes en Europa y me voy a abrir a nuevos mercados, es decir, apertura de mercados. ¿Listo? Ese es el comportamiento. Ahora revisemos los cambios significativos que esto conllevó. Esto es una película de la imagen de Oliver Twist. No sé si Oliver Twist es un cuento de Charles Dickens adaptado al cine como en 3 ocasiones. Este es como la adaptación de los años 60. ¿Qué muestra, por ejemplo, Charles Dickens vive en pleno siglo XIX el proceso de industrialización y él los cuentos, él escribía para un semanario, para un periódico y semanalmente publicaba como una historia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él comenzaba una historia, tenía una historia y esa historia la dejaba como en una parte importante y al viernes siguiente volvía a salir otro capítulo de esa misma historia. Y así, es decir, era un asunto de intriga. Y bueno, él publica, por ejemplo, ahí en eso publica Oliver Twist, publica también Great Expectation, como mejores esperanzas, algo así, como, o mejores expectativas. Como, sí, mejores expectativas, que es un cuento también muy famoso de Charles Dickens. Se los recomiendo. Si no lo han leído, si no se lo han visto, léanlos, son muy buenos. Y él cuenta precisamente cómo utilizaban a los niños, sobre todo a niños de orfanato, para trabajar en las fábricas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los dedos, el tamaño de los niños les permitían meterse entre las máquinas, les permitían meter los dedos y las manitos en ciertos lugares donde el adulto no lo podía hacer. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Si eso nos ha formado también, eso ha hecho parte
el trabajo, el derecho laboral nace en estos momentos, y es precisamente con niños. Y bueno, y recuerden que en el seminario alemán, con Margaret Laviña, por ejemplo, hablaba de la evangelización a los niños, porque en este momento los niños eran tomados como objetos. Tengan niños y pónganlos a trabajar, eso es lo que está produciendo. Y precisamente hay una preocupación en el resurgimiento de la Iglesia Católica en el siglo XIX a partir de la evangelización a niños. ¿Sí? Piénsenlo también desde esa, cuando leíamos a Margaret Laviña, piénsenlo también en esa óptica, ¿no? Bueno, esto es una imagen de la película, ojo, no es una fotografía del siglo XIX porque no existía la fotografía, ¿no? Y aquí vienen, por ejemplo, miren esta otra imagen es mujeres trabajando, ¿sí? Que es algo también, yo les dije que se viera en la película de Los Miserables. En la película de Los Miserables, precisamente están contando, piensen en dónde trabaja la mamá de Cosette antes de que se dedique a la prostitución. Trabaja en una fábrica, y en una fábrica en donde todas son mujeres. Y es que en el siglo XIX este proyecto de industrialización va a llevar precisamente a que los hombres se queden en casa. Son las mujeres directamente las que entran a trabajar. Ellas son las que están encargadas de ir, pero ojo, mujeres de buena reputación. Por eso era que en la película Cosette, la mamá de Cosette ocultaba a la niña, no la dejaba ver porque, imagínense, eso sería como una madre soltera trabajando. Las ridiculeces que se heredaron en el siglo XX a propósito, ¿no? Consecuencias de la revolución industrial. Uno, bueno, perdón, antes de entrar a las consecuencias, miren esta otra imagen de la que está acá. Esta otra imagen es el panorama londinense, o Londres en las chimeneas. Hay una historia por parte de Soledad Acosta de Samper, el hijo ella es esposa de un presidente en el siglo XIX aquí en Colombia, y esta señora, que era además muy clasista, tenía un hijo, y el hijo tenía muchas ganas, él mismo cuenta la historia, el chino tenía muchas ganas de visitar Londres, que porque pues era el primer mundo, era la civilización, y Colombia no sé qué, pero mejor dicho. Y este señor empieza a contar una imagen que ya no le había contado Charles Dickens, en... otra historia que tiene Charles Dickens, que se llama... Y es justamente Revolución Industrial, la historia, la última, esa historia de Charles Dickens. No me acuerdo. Y es justo, habla de la Revolución Industrial. En fin, y ellos hablan, por ejemplo, de esto, y ellos dicen: Londres es una ciudad contaminada. Después de que él tenía tantas ganas de visitar y conocer Londres, él termina decepcionado, casi que a punto de huir, y él vuelve a Colombia diciendo: yo no voy a dejar Colombia por nada. ¿Sí? Es decir, Europa es una ciudad sucia, el hollín de las chimeneas hacía que todas las paredes que alguna vez fueron rojas, los ladrillos fueron rojos, sean negras. Todo el panorama es deplorable, las condiciones higiénicas, porque, ojo, y creo que eso lo vamos a contar un poco aquí en el tema de las consecuencias de la revolución industrial, que como consecuencias hay una búsqueda. Bueno, primero, la primera consecuencia es una búsqueda de nuevas materias primas, ¿sí? A excepción de América, ¿no? Porque en América pues ya operaba o ya imperaba la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe significaba América para los americanos. Entonces, ojo, yo con qué estoy produciendo, con materias primas, y esas materias primas, y ojo, pero ahorita estoy produciendo en masas, y esas materias primas las evacué en el lugar donde yo estaba, ¿sí? Pero ahora no tengo dónde más evacuarlas. Y es este momento, comienzos del siglo XIX,
los primeros 20 años ellos van a evacuar todo lo que tengan que ver de materias primas ahí en sus territorios, y a partir de 1820 en adelante comienzan unos proyectos de colonización en otras partes que están buscando materias primas, ¿sí? Ejemplo, en la India, en África, ¿sí? Todos los europeos van a mirar a África con deseo, precisamente porque hay que buscar las materias primas en estos lugares. Y va a ser Inglaterra, bueno, de Inglaterra es Europa, pero Inglaterra en específico va a consolidar todo el imperio inglés, ¿sí? Que es la época victoriana por excelencia, la época de la reina Victoria. Entonces, hay una búsqueda de materias primas. Yo no estoy seguro si más adelante les voy a hablar de principados y protectorados. Sí, en el 6. Entonces, vamos a dejarlo ahí y ahorita les hablo sobre la economía de principados, protectorados y la economía de enclaves en Asia y África y Oceanía. ¿Listo? Que es el numeral 6 de las consecuencias. Segundo, hay una producción en masa. Esta producción en masa va a permitir la creación de fábricas, de factory, economía de factory, en Inglaterra y en Europa, ¿sí? Y esto va a sofisticar la producción y, ojo, va también, esta economía de factory va a exigirle más allá a los trabajadores de lo que puedan realmente llegar a dar. Pensemos, no hay igualdad salarial, la producción, el trabajo de los hombres es mejor pago que el trabajo de las mujeres, así hagan lo mismo o así las mujeres trabajen igual y trabajen más, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tenían horarios, jornadas laborales casi desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, de corrido. Eran jornadas pesadas, ¿no? Y era por cumplimiento de metas, es decir, usted tiene que hacer 10.000 rollos, una cosa así. Entonces, era por cumplimiento de metas. Otra de las cosas era, bueno, el mal pago que tenían los trabajadores en las fábricas y las prestaciones, ¿no? Hay un tema que no se va a tocar porque ni siquiera se intuye, y es el tema de las prestaciones sociales. A ver, ¿qué pasa si yo me accidento en el sitio de trabajo? ¿Qué pasa si yo me enfermo y no puedo ir? Pues no me van a pagar absolutamente nada. Y en el peor de los casos, que es donde yo me accidento y pierdo mi mano, pierdo algo, pues ya no es un trabajador útil, no es un trabajador esencial, y lo regresan a su casa. No hay forma de indemnizarlo, no hay forma de nada, porque no tienen derecho de nada. Esto es, aquí emerge la clase laboral como tal, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que ustedes en derecho laboral van a tener que explorar mucho más a fondo, sobre todo en los textos de analítica. Los textos de analítica de octavo semestre es para que los disfruten, muchachos, básicamente. Cuentan este tipo de cosas. Tercera consecuencia es la revolución agrícola, y es la transformación de materias primas, de nuevas técnicas y sistemas de cultivo y formas de fertilización. ¿Sí? Ahí hay que sofisticar sobre todo el tema agrícola, porque el tema agrícola va de la mano de la industrialización. Cuarto, la invención de la maquinaria a vapor. Y esto con el tema de transporte. Yo tengo que hacer llegar la mercancía en el menor tiempo posible, ¿sí? Además, porque aquí también hay una competencia, y es quién llega primero y quién está vendiendo primero, ¿no? Entonces, por ello, la creación de la maquinaria a vapor, no solamente fluvial, sino también el tren, ¿sí? El tren como tal. Quinto, hay unos cambios demográficos sociales, y es la modernización de la agricultura permitió un crecimiento demográfico debido a la mejora de la alimentación, ¿sí? Y esto, sobre todo en las grandes ciudades.
las fábricas, la economía de factory se encuentra en las grandes ciudades. Por eso hay una migración. Ellos abandonan el campo y se van a vivir a las grandes ciudades, en el hacinamiento completo, en condiciones más bien precarias. Sobre todo las imágenes que se tienen por ejemplo, de Londres a finales del siglo XIX, es un Londres sucio, es un Londres mugroso, es un Londres donde todo el mundo está encima de todo el mundo. Hay demasiadas personas viviendo en la ciudad y como que nada ha cambiado, ¿sí? Y creo que me voy a adelantar un poco ya les digo a cuál, al octavo punto. Me voy a adelantar sobre todo con el socialismo utópico y el romanticismo. Aquí cuando dice surgimiento de corrientes filosóficas y económicas, quiero hablar un poco del socialismo utópico y del romanticismo, y es que el vivir en la ciudad, en ese hacinamiento, va a crear primero una serie de corrientes filosóficas, el marxismo, el capitalismo salvaje en Adam Smith, pero sobre todo aquí el socialismo utópico. Un socialismo utópico, y es pensar como que todos, en una sociedad perfecta, todos deberíamos compartir con todos. Esas desigualdades se deberían cerrar y debería haber mejor paga y deberíamos vivir en una sociedad tranquila, agradable para todos, ¿sí? Socialismo utópico. Y la otra corriente muy fuerte que ya venía desde finales del siglo XVIII es el romanticismo. Y es volver, hay una búsqueda nuevamente por el campo. Claro, todo el mundo viviendo en la ciudad, en esas chimeneas, en esa negritud de las paredes, hay una búsqueda nuevamente por retomar el campo. Pero ojo, esta vez el campo no es el campo por sí solo. Por ejemplo, en la pintura, el campo es visto con el juego de las luces, ¿sí? Piensen por un momento en que no estoy pintando solamente el campo como tal, sino el atardecer en el campo. No estoy pintando la caída del agua, la caída de la quebrada, sino que es la caída de la quebrada entre el crepúsculo y el amanecer. Una cosa así, es decir, en el alba. Hay unas figuras muy románticas respecto a la naturaleza, y es precisamente porque la sociedad del siglo XIX añora volver a esas incursiones románticas. Esperemos que pasen los 2.000 pesitos a ver si alguien le compra bien allá, bien alejado del conjunto. Bien, entonces hay unos cambios demográficos muy importantes y hay una búsqueda también por volver a retomar esas nociones románticas que entregaba, que alejaban a la sociedad industrializada. El sexto tiene que ver con el primero. El primero nosotros decíamos que hay una búsqueda de materias primas y aquí hay una búsqueda de nuevos mercados, ¿sí? Ojo, la búsqueda de materias primas se fue de la mano con la búsqueda de nuevos mercados. En la medida en que pensemos por un momento, listo, ya yo abarqué y acaparé todos los mercados, acaparé todos los mercados que habían en el siglo XIX, el mercado local que tenía, yo lo logré acaparar, ¿sí? Pero ojo, también las materias primas, yo las evacué. Entonces, hay una preocupación, y es de dónde más extraigo materias primas y de dónde más, a quién más les voy a vender, ¿sí? Y por eso va a aparecer y por ello va a aparecer, entonces, y por ello esas dos cosas van de la mano. En el momento en que yo encuentre nuevos mercados, en ese territorio también cabe la posibilidad de encontrar nuevos materias primas, ¿no? Entonces irán de la mano. Por eso las potencias europeas van a desarrollar
dos tipos o dos estrategias muy importantes. No son enclaves económicos, los enclaves fueron para América Latina. Los principados y los protectorados. ¿Sí? ¿Qué son estas dos figuras? Estas dos figuras fueron formas de apropiación del territorio en África, en Asia y en Oceanía, con el objetivo de hacer esas dos cosas, extraer materias primas y establecer puntos comerciales, nuevos mercados. Entonces pensemos por un momento en una potencia europea que navegaba, que llegaba a un territorio determinado en África y que al incursionar en el territorio africano encontraba una comunidad, ¿sí? Entonces tenía dos opciones porque tenía o instaurar un protectorado o instaurar un principado, ¿sí? ¿Qué diferencia lo uno de lo otro? ¿Y cuáles son los efectos de una cosa de la otra? Entonces pensemos, en el Principado era mucho más violento, es lo primero que podríamos decir, porque en el Principado llegaban los colonos europeos y sometían a la población a la fuerza, ¿sí? Es decir, aquí no hay una negociación, aquí no hay un gobierno aparente, sino que lo someto a la fuerza, los colonos deberán obedecer y deberán prestarse como a las intenciones de la potencia europea. Sí, ese es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, y ahorita les voy a mostrar el mapa del colonialismo, para que se lleven una idea de cómo fue el asunto. Vuelvo y les digo, América, no van a venir a América porque América operaba la doctrina Monroe. ¿Sí? Estados Unidos se levanta a todo el mundo y les dice América para los americanos. Y Estados Unidos impide que europeos ingresen con ánimo de establecer enclaves o protectorados aquí en América Latina. Perdón, principados y protectorados en América Latina. Por ello es como el papá, ¿sí? Uno se la lleva mejor con la mamá muchas veces, ¿sí? Uno a veces puede tener sus diferencias con el papá, pero es el papá y no podemos hacer más nada. Hay que obedecer al papá. Y en términos de obediencia, uno obedece más rápido al papá que a la mamá. Eso, en fin. Pero todo esto, el Principado entonces era una forma violenta de ocupar el territorio. Y una vez ocupado el territorio, ojo, ellos no eliminaban, pensemos por un momento, porque esto va a ser muy importante y decisivo para el siglo XX en la época de la posguerra. Ellos llegaban a un territorio determinado y en ese territorio encontraban tres tribus, tribu A, tribu B y tribu C, ¿sí? Y ojo, como eran tribus totalmente distintas, con características distintas, muchas veces hablaban idiomas distintos, el proceso de colonización era supremamente violento. Entonces era someter a las tres tribus y hacerlas trabajar para los intereses de la urbe europea, de la metrópoli europea. ¿Cómo? Extracción de materias primas. Dígame dónde encuentro esto. Dígame, y empieza. Esos son los cuenticos, la historia de Tarzán. Esa es la historia de Tarzán. Piensen por un momento que Tarzán crece en esa selva salvaje africana y es educado, es criado, no es educado, es criado por monos, pero piensen, ¿contra quién pelea Tarzán? ¿Contra quién está peleando Tarzán? ¿Quiénes son los hombres que pelean Tarzán? No son otros, sino sus semejantes. Es el blanco europeo que quiere derribar la selva, que quiere acabar con los bosques, que quiere talar los árboles, pero ojo, es porque los quiere talar porque hay un proyecto industrializado que se debe salvar, ¿sí? Es decir, esta es la otra cara. Ellos llegaron a África a arrasar con todo, ¿sí? Vamos a buscar materias primas. Y ojo, vamos a buscar materias primas. Estas poblaciones nos ayudan, ¿sí? Pero yo voy a tratar, porque esa era la fachada del Principado, era eso, yo voy a colocar ahí como un gobernador, un príncipe que gobierne esa colonia, pero ese príncipe debe tratar
de civilizar a la población. ¿Sí? Ese era, vamos a civilizar a todos estos negros que hay acá en África. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos deben ingresar al sistema europeo, como si nos estuviésemos perdiendo del gran sistema europeo en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces ellos inician con eso y claro, es un yugo constante que más adelante se lo van a cobrar. Realmente el principado se abolió muy rápidamente porque se advirtió que los principados eran muy nocivos y que realmente si se descuidaban pasaba lo de la catástrofe demográfica indígena en América Latina. ¿La recuerdan? Bueno, entonces ellos dijeron no, vámonos más bien por el protectorado. Entonces, ¿qué era el protectorado y cómo el principado termina siendo protectorado? El protectorado es, ellos llega el blanco europeo, refunfunfun, y entonces inicia tenemos las tres tribus, tribu A, tribu B, tribu C, ¿sí? Y ellos van a adoptar una tribu, más o menos esa es la idea, ellos van a adoptar una tribu, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a instaurar un gobierno autónomo, independiente y libre en ese territorio. Y es así como lo hacen. Entonces ellos toman a una tribu, por lo general era selección natural, la tribu más fuerte, más apta, y la toman, la seleccionan y va a ser la tribu más privilegiada. Va a ser la tribu con mayor beneficios, ¿sí? A diferencia de las demás. Las demás las van a perseguir, las van a someter, muchas veces las van a eliminar, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar. Entonces, finalmente cuando en la primera figura, que era del principado, cuando el principado empieza a ser muy peligroso, ellos optaron por adoptar una tribu y convertirse en un protectorado. Es decir, protejamos a la población, pero ojo, ¿qué es proteger a la población? Yo voy a permitirle a esta población que, uno, sea autónoma, dos, tenga sus propios costumbres, conserve bueno, eso es otra cosa, debo cristianizarla, ¿no? Porque estas tribus politeístas generaban estupor para el europeo, entonces había que también cristianizarlas, esa era la otra. Y eran procesos de sometimiento. Que tenían dos condiciones. Uno, extracción de materias primas, entonces acabemos con todo el territorio africano, acabemos con territorios asiáticos. Y dos, el siguiente proceso era, compren lo que yo produzca. Si yo produzco zapatos, compren zapatos. Y entonces todo van a inundar el mercado africano, el mercado asiático y en Oceanía lo van a inundar completamente. Si yo produzco 100 cosas me compra usted. Que le sobraron, problema suyo, usted verá. Pero hay que evacuar el mercado en masa que se está produciendo en Europa. Por eso, esta es la era del capital. Porque hay un interés en este capitalismo y en que este capitalismo fluya a diestra y siniestra, ¿sí? Por eso es la era del capital. Regresemos y yo pasteleo un poco con mis diapositivas. Entonces esta es la búsqueda de nuevos mercados y la búsqueda de materias primas generaron esas dos figuras, las figuras del principado y la figura del protectorado en Asia, África y Oceanía. He hablado aquí también de América y lo que pasaba en América. Pues en América se independizaron, lograron sus independencias todos los estados de los españoles, pero como Estados Unidos implantó la doctrina Monroe, Estados Unidos va a establecer una política de enclave, ¿sí? Así se les va a llamar, una economía de enclave. Por favor, tarea, la van a buscar porque en el siglo XX, cuando estemos hablando de los gloriosos años 20, como llama Hobsbawm, yo volveré a referirme a la economía de enclave. Y ustedes ya para ese momento deben saber contestarme qué es una economía de enclave. Tarea, ¿qué es una economía de enclave? Séptimo, la séptima consecuencia de esta revolución industrial
fue la creación del proletariado urbano y la burguesía industrial. ¿Sí? El proletariado urbano, como llama Karl Marx, al proletariado, aquella clase trabajadora que es explotada y que, bueno, que es remunerada, ¿no? O mal remunerada. Y la burguesía industrial, que era la contraparte al proletariado urbano, que es una clase social que apoyará el capitalismo en su verdadera dimensión. ¿Sí? Finalmente, yo debería hablarles un poco de las corrientes a partir del marxismo y de Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía, pero ojo, también del libertarismo. Ustedes habrán leído y conocerán el concepto de libertarismo por Michael Sandel en el texto de La Justicia, y lo sabrán porque el libertarismo que se proponía era precisamente aquí en este momento, en el momento revolución industrial, ¿sí? Porque este libertarismo del que estamos hablando, este libertarismo propendió por una cosa, y es el Estado no puede intervenir en la economía, ¿sí? Debe dar libertad al mercado, ¿sí? El mercado es lo más importante, déjelo ser libre. Y este es el libertarismo, y Adam Smith llegó a hablar sobre la riqueza de las naciones. Ese es el texto de Adam Smith. Y Adam Smith dice lo siguiente, venga, hagan de cuenta que yo tengo eh, 4 copas, y encima de esas 4 copas coloco 3 copas, y encima de esas 3 copas coloco 2 copas, y encima de esas 2 copas coloco una copa. Y yo comienzo a vaciar agua en la primera copa, y yo sigo vaciando de forma indistinta, y esa agua o el agua se va a derramar sobre las 2 copas, y que en la medida en que se llenen se va a derramar sobre las 4 copas, y que en la medida que se llenen se va a derramar, y así sucesivamente. Y eso era precisamente lo que decía Adam Smith. Él decía, hay que dejar al mercado, que el mercado se autorregule, hay que darle libertad a los mercados, porque en la medida, ojo, en la medida en que el que está arriba se enriquezca, beneficiará también y se enriquecerán los otros que vienen abajo, y luego que estos se enriquezcan, también ayudará a que se enriquezcan estos que están acá, y luego que estos se enriquezcan, y así sucesivamente hasta que todos seamos ricos. Hasta que todos seamos ricos. Pregunta, ¿qué no calculó Adam Smith? Adam Smith no calculó que el que está arriba iba a ampliar más la copa y más la copa y más la copa, de tal forma que esa copa nunca será llenada. Nunca se llenará la vasija. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la crítica que hace Carlos Marx. Carlos Marx se ríe y le dice, venga, pero es que usted ¿cómo está confiando en la voluntad humana? O sea, usted está esperando que la burguesía industrial llene su copa y comparta con los demás. Ay, por favor, no sea iluso. Sí, nunca sucederá eso. Ay, esperen que va a pasar ahora alguien más a vender algo, porque aquí venden de todo. Bueno, no, creo que este no es de acá.
Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Bueno, entonces, claro, esa es la crítica que hace Carlos Marx. Carlos Marx le dice, esa no es una... las personas nunca van a permitir, es decir, a menos de que usted rompa el esquema, desbarate, tumbe las copas, usted no va a lograr la igualdad social, ¿sí? Y la igualdad social, entonces dice, venga, qué pasa con el famoso concepto de plusvalía? ¿Sí? Ese excedente que debería, que lo ganan los trabajadores, pero que la burguesía industrial se queda con ello, la plusvalía. Y él dice, la única forma de hacer propias sus cosas es a través del levantamiento de la clase obrera, ¿sí? Es por esto que cuando se habla del levantamiento de clase obrera, de la lucha de clases, se hace referencia al marxismo de este momento, ¿sí? Y finalmente, eso va a desembocar en nuestra última consecuencia, y es el malestar social. El malestar social generalmente que radica en el trabajo de mujeres y de niños, igualdad trabajo, igual paga, pero sobre todo en el derecho colectivo, ¿no? Aquí emerge el derecho laboral sin saberlo. Los trabajadores van a comenzar a ser un sector muy importante, un sector inconforme, un sector mal pago, un sector explotado, pero sobre todo un gran sector, un grueso de la población es trabajadora, ¿sí? Y este va a ser, como se los dije en algún momento, cuando hablábamos de la OIT, va a ser algo que va a heredar el siglo XX, ¿sí? Esta noción de trabajadores. Piensen por un momento que tan fuerte va a ser esta lucha de trabajadores que triunfe la Revolución Rusa a través de la conformación de soviets, a través de la conformación de trabajadores en el medio como tal. Listo. Vuelvo y les digo, si tienen alguna pregunta sobre esto que estamos hablando, deben escribirla en sus cuadernos y cuando tengamos la oportunidad, pues la resolvemos. Voy entonces a hablar finalmente de la última parte de esta clase que tiene que ver con la era del imperio. Y ya nosotros hemos dado muchos pasos para hablar sobre la era del capital, porque la era del capital y la era del imperio van de la mano. La era del imperio es lo que Hobsbawm denomina desde 1820 hasta 1914, año en que estalla la Primera Guerra Mundial, denomina el colonialismo y la consolidación de los imperios, ¿sí? Y es la forma como los europeos se fueron Ransenritz a buscar territorios y nuevos mercados y materias primas en el resto del mundo. Y un ejemplo de eso es el imperio inglés, bajo la época de la reina Victoria. Yo siempre les dije que tenía admiración por las mujeres líderes, ¿verdad? Ya lo habrán notado. Y es precisamente por este tipo de mujeres, que también les dije en algún momento que hacen cortocircuito en la historia. Una historia que es muy contada desde hombres, una historia muy machista, en donde cuando aparece una mujer de este talante, como por ejemplo, me eché como 4 clases hablando de Isabel Tudor, de la reforma del common law y de cómo ella había transformado a la Inglaterra del siglo XVI y XVII. Y este es otro cortocircuito, la reina Victoria, ¿sí? Hanover. Y es porque, uno, por la duración en el trono, pero sobre todo porque ella va a crear el imperio inglés. Y miren el imperio inglés, lo vasto que puede llegar a ser, que fue el imperio inglés. Bueno, tenía territorios aquí, todavía los tiene, que es la Guyana inglesa. Aquí en Canadá, el norte de Canadá, parte de los territorios en Canadá eran ingleses. Pero miren, por ejemplo, la vastedad del territorio en África, ¿sí? Si se dan cuenta, todo lo que está en rosa, miren el sur de África como es una África que responde a los intereses ingleses, la África del Nilo, ¿sí? Acá, la península etólica, la India,
¿sí? Recuerden que y ojo, van a ser todos estos territorios que van a aprovechar las guerras mundiales, Primera Guerra Mundial y finalmente la estocada de la Segunda Guerra Mundial para declarar sus independencias del Imperio Británico. Mire, por ejemplo, acá, el sur de Asia, ¿sí? Oceanía y Nueva Zelanda, que queda acá. Van a llegar a conquistar mucho del territorio que ni siquiera se había explorado. Van a ser navegantes a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero sobre todo hay un interés muy fuerte, y se los he dicho, materias primas y nuevos mercados. Eso es lo que ellos están buscando en todos estos territorios. Y va a funcionar, ¿sí? Inglaterra se va a consolidar como una potencia mundial, de tal forma que a comienzos del siglo XX esto va a ser una causal de Primera Guerra Mundial, pero ya llegaremos allá. Miren por lo menos acá, Francia. Francia tampoco tiene nada que envidiar, tiene la Guyana francesa, miren, la Europa sobre el Mediterráneo y sobre el trópico, Madagascar, y aquí está el sur de Asia, le pertenece a los franceses. ¿Listo? España había sufrido las guerras de independencia, todas las colonias latinoamericanas se habían independizado desde México hasta la Argentina y Chile, pero ojo, España había conservado Cuba y Cuba se va a independizar gracias a los Estados Unidos y a la doctrina Monroe en 1899, cuando se firme la enmienda Platt y se expulse a los españoles de acá. Bueno, el control lo va a tener Estados Unidos hasta la Revolución Cubana, pero va a ser acá. Este territorio todavía le pertenecía a los españoles. Miren acá, en el África tropical y estos territorios sobre las Filipinas que también le pertenecían a los españoles. ¿Sí? Bueno, el caso de... ¿Qué casos son pobres? Que quiero que revisemos. Bueno, Rusia, el imperio ruso, que es el imperio zarino de los zares, va a guardar, se va a mantener compartiendo Europa y Asia, pero ¿qué casos son realmente preocupantes? Alemania e Italia. Esos son dos casos preocupantes. Y es que Alemania e Italia no habían logrado esa formación del Estado de Derecho. ¿Sí? No habían siquiera librado esa lucha por el Estado secular y el Estado secular y el Estado concentrado. ¿Sí? Ellos todavía seguían como tratando de unificarse y tratando de librar entre ellos mismos, agrupar el territorio y el nacionalismo y bueno, una serie de cosas de las cuales creo que voy a terminar esta clase con eso, con Bismarck y Giuseppe Garibaldi. ¿Sí? Pero ojo, esto es un lío completo, porque esto es una causal de la Primera Guerra Mundial y es la mala distribución del territorio mundial. Cuando ellos realmente abran los ojos y logren unificarse a finales del siglo XIX, finalmente ellos van a llegar y van a preguntar, bueno, ¿y qué nos pertenece a nosotros? Y son como las sobras del resto del territorio. Miren, por ejemplo, el caso italiano, aquí el norte de África sobre el Mediterráneo y acá en ¿cómo es que se le llama este pico? Ay, el Cuerno de África, aquí, en el Cuerno de África. Ya, pare de contar, ¿sí? Y miren, por ejemplo, a comparación con el imperio francés y el imperio inglés. O sea, pues, no les dieron nada. Es decir, ellos nunca van a poder igualar a Francia o Inglaterra. Y miren el caso alemán, porque ya aquí ya vamos a comenzar a hablar de Alemania. Antes hablábamos del imperio franco-prusiano o el Sacro Imperio Germánico, ¿sí? Entonces, pero acá ya vamos a comenzar a hablar, gracias a Bismarck, vamos a comenzar a hablar de Alemania. Y miren, por ejemplo, el caso alemán. Unos territorios acá, otro disperso por acá, otro por acá, y ya, punto pelota.
compárelo con el imperio francés, compárelo con el imperio inglés, y usted me termina diciendo, no, pues es que eso no es nada. O sea, realmente eso no significó nada, y es verdad. Es decir, estos son como las cenicientas del paseo. Tienen, sí, es verdad, tienen, pero no lo suficiente. Y esto va a ser detonante de la Primera Guerra Mundial, porque Bismarck va a convocar a los estados europeos y les va a decir, venga, vamos a distribuirnos bien el mundo a ver cómo es que nos vamos en términos económicos. Inglaterra no participa y le ordena a sus aliados tampoco participar. Entonces esto se va a volver, esto comienza a ser un detonante. Recuerden que es guerra mundial porque va a incluir a todos los territorios en todos los continentes. ¿Sí? Entonces, el desorden de la guerra mundial lo aprovechan, por ejemplo, en África, las colonias inglesas, las colonias francesas, y van a comenzar a hablar de independencia. Y no se va a lograr sino con las políticas de apartheid que imponga Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Por el momento, este es los imperios coloniales del siglo XIX. Nuevamente, ¿quiénes resaltan? Inglaterra, resalta Holanda. Miren, por ejemplo, el caso holandés, no se los dije acá. Holanda está acá. Holanda es este color como rojizo marrón. Aquí la Guyana holandesa. Y miren estos territorios acá. Se mantienen. Además, Holanda tampoco es que necesite mucho. Bueno, mentira, no es, el problema no es de necesidad, el problema es de actuar económicamente en las mismas condiciones en que actúan los grandes imperios, ¿no? Y finalmente, en estos imperios, vuelvo y se los digo, se los repito, se implantaron las figuras de principados y de protectorados. Estas fueron las dos figuras que lograron implantarse. Bien. Volvamos acá. Listo. Bismarck y la real política, que era como lo que estábamos revisando. Y es que Bismarck es un militar alemán que se va a encargar de la unificación alemana como tal. ¿Listo? Y que dentro de la unificación alemana, Bismarck va a luchar precisamente por concentrar todo el Estado alemán. ¿Sí? Permítanme un momento. Entre Napoleón III, que era francés, y Bismarck, acabaron con el sistema de Viena. Recuerden que Viena, 1814, se había capturado a Napoleón, habían acabado con Napoleón y se estaba tratando de decidir qué hacer con este señor. La política de Bismarck consistía en forjar alianzas siempre que pudiesen favorecer, claro, sus intereses, sin freno de la ideología. Es decir, no importa cuántos o quiénes nos vamos a unir para acabar con esos grandes imperios que se habían formado. Es decir, una política basada en los cálculos de poder. De esa forma, Bismarck va a lograr la unificación alemana, y eso aquí es cuando comenzamos a hablar del Estado alemán. Yo antes que siempre les hablaba del Estado alemán, siempre hacía la claridad y les decía, ojo, porque esto no es Alemania conocida como la conocemos en la actualidad. Alemania pasa por este proceso de unificación y es bajo el poderío de Bismarck. Y esto, el nuevo sistema internacional contenía menos Estado, lo cual dificultaba negociar un equilibrio general, que era lo que buscaba. Equilibremos las cargas, venga, digámonos qué le pertenece a cada quien y con eso vamos resolviendo. En esa medida, por primera vez en la historia de Europa, el centro va a presionar a la periferia, ¿sí? Va a ser desde Europa que se va a presionar para África y Asia y Oceanía para que estos logren también declarar sus independencias o pasar a manos de los italianos y de los alemanes. ¿Listo?
Entonces, es gracias a eso que logra establecerse. Bien, según las reglas tradicionales, era probable que surgieran condiciones para contener a Alemania. Entonces se lo colocan. Bien, según las reglas tradicionales era probable que surgieran coaliciones para contener a Alemania. Es decir, no todos, pues piensen por un momento, ¿quién no está de acuerdo con lo que está diciendo de Alemania? Pues Francia e Inglaterra, que eran las grandes potencias, que finalmente a ellas eran las que querían quitarles territorios para hacer el balance de tierras. Bismarck va a abandonar esa etapa de apaciguamiento y va a buscar aliados con los monarcas más conservadores. Es el caso de los monarcas austriacos e italianos. Y finalmente, Bismarck finalmente van a reducir la tensión internacional porque no todo el mundo está preparado para encarar a Alemania a Francia y a Inglaterra. A finales del siglo XIX, el equilibrio de poder había tocado fondo. La situación volvió a las condiciones del siglo XVIII, pero en una situación diferente, y era que todos los estados tenían tecnología militar, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser un detonante distinto, porque el siglo XIX hay unas potencias que claramente se identifican. Se encontraba el imperio inglés, se encontraba el imperio francés, pero también se encontraba el imperio alemán y emergía también un poco el centro europeo. ¿Listo? Y eso va a ser supremamente clave para el tema de estallar la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Venga, si no me van a dar territorios en Asia y África, se van a quedar callados, esa es la política alemana, se van a quedar callados cuando yo empiece a invadir territorios en la misma Europa. Y eso era peligroso. Es decir, esto es más o menos un proyecto napoleónico nuevamente. A finales del siglo XIX, Napoleón había conquistado media Europa y Bismarck estaba proponiendo lo mismo. Bismarck le está diciendo, venga, si no me dan territorios en Asia, si no me dan territorios en África o en Oceanía, quédense callados y quédense quietos cuando yo empiece a invadir territorios en Europa. De esa forma, volvíamos a las condiciones del siglo XVIII, pero con una situación distinta, y es que había un desarrollo, en los proyectos de industrialización también habían desarrollado tecnología militar, ¿sí? Finalmente, la sustitución del equilibrio por la carrera armamentística tenía dos pasos claves. Uno, el sentido de inseguridad de Alemania. Nadie estaba, la Europa de finales del siglo XIX no era una Europa segura, dadas las políticas de Bismarck en Alemania. Y segundo, los vecinos se unieron en busca de protección mutua frente a Alemania. Es decir, Francia e Inglaterra, que habían sido como grandes enemigos y se la pasaban compitiendo en los mercados, terminan siendo grandes aliados para contener el avance de Bismarck. Aquí están nuestros dos protagonistas, o nuestros dos macabros protagonistas, Napoleón III y Otto von Bismarck, que es el que unifica el Estado alemán. Estos dos personajes, estos dos personajes, Dios, consideraban que los acuerdos de Viena de 1815 eran un impedimento, ¿sí? Porque los acuerdos de Viena, recuerden lo que decía, uno, vamos a mantener a Napoleón vivo, que era la preocupación de Viena en 1814, pero ellos decían algo muy importante y era vamos a intervenir en los estados. Recuerden que yo se los dije, ellos parten del principio de intervención en los estados. Cuando los estados necesiten las ayudas,
vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que vuelva a surgir un monstruo como Napoleón y termine sometiendo a toda Europa. Entonces ellos decían, ellos van a acabar con estos acuerdos. Napoleón III odiaba el sistema de Viena porque había sido diseñado expresamente para contener a Francia. Obvio, la Francia revolucionaria era la más peligrosa de todas, y ya lo vimos en clase. Y por ello fue el resultado de las guerras napoleónicas que devastaron Europa. Pero Bismarck le enfurecía que los acuerdos de Viena obligaron a Prusia a ser un socio menor de Austria en la conferencia germánica, y eso estorbaba su deseo de unificar a Alemania. ¿Sí? El hecho de que no pudiera amenazara con invadir toda Europa, pero no pudiera tener Alemania, Prusia, que era su territorio más aledaño, por el hecho de pertenecer a los austriacos. Finalmente, el proceso de unificación de Giuseppe Garibaldi en Italia. Italia se unifica gracias a la guerrilla de Garibaldi. Garibaldi, de parte de la isla de Sicilia en el Mediterráneo, asciende por toda Italia y termina unificando y sometiendo todo el territorio italiano hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como lo que es el Estado italiano. Esos son los dos acontecimientos con los que termina el siglo XIX, porque ya de ahí en adelante lo que vamos a conversar es siglo XX. Un siglo XX que está marcado por tres periodos muy importantes. La era de las catástrofes, la edad dorada de crecimiento económico, social y cultural, y la era y la época de descomposición, crisis e incertidumbre. Esa es la clasificación que hace Hobsbawm en la historia del siglo XX sobre el siglo XX, y es lo que vamos a comenzar. ¿Cuándo termina realmente el siglo XIX? En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, esto fue a lo que me comprometí que iba a pasar en esta clase. Voy a dejarla hasta acá, porque de aquí en adelante partimos en siglo XX en las próximas clases. Les recuerdo, estas clases quedan o serán tenidas en cuenta para este parcial del segundo corte. Entonces, por favor, voy a estar presto a resolver sus dudas al iniciar la tarea la temática del siglo XX. Entonces, por favor, ténganlas muy pendientes, sobre todo sean muy claros. Usted dijo esto, pero yo no entendí esto cómo se hacía. Usted dijo esto, pero tan. ¿Listo? Muchachos, feliz día. Espero que en serio les haya parecido interesante la clase del día de hoy.